vamos a ver uno de los avances de los proyectos que ha realizado el equipo de la Universidad Nacional. Jorge nos va a acompañar presentando los avances del modelo de predicción de riñas en Bogotá mediante series de tiempo. Entonces, Jorge. Listo, Paula, muchas gracias. Ahí ya están viendo la presentación. Sí, ahí ya la veo. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Pues yo soy Jorge Victorino del grupo de la Universidad Nacional. Entonces voy a presentarles un modelo basado en series de tiempo para la predicción de comportamientos agresivos o lo que también nosotros llamamos riñas en la ciudad de Bogotá. Bueno, este trabajo pues ha sido realizado con la colaboración de todas las personas del grupo, como Miguel Barrero, Jorge Rudas, Ana María Reyes, Cristian Pulido, Luz Ángela Narváez, Luisa Chaparro y el profesor Francisco Gómez, que pues es nuestro líder del grupo. Este es del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Bien, entonces, para empezar la presentación, pues quisiera dar un poco de contexto acerca del trabajo que estamos haciendo. Entonces, pues el gran objetivo que nosotros tenemos es proveer un modelo que ayude pues, al diseño de políticas para la seguridad ciudadana y pues para el entendimiento de la dinámica del crimen, pues, para la toma de decisiones por parte de los profesionales de la Secretaría de Seguridad. Para esta tarea pues es indispensable identificar los patrones de crimen y poderlos predecir de manera precisa. El trabajo pues se concentra básicamente en la parte de las riñas, entonces, o comportamientos agresivos, que pues corresponde a acciones violentas que un individuo ejerce sobre otro, pues con el objetivo de causar heridas o de causar dolor, daño físico o psicológico. Entonces en eso se marcan los eventos que nosotros estamos analizando en la ciudad de Bogotá. Esto es importante ¿por qué? Porque según pues, datos de la Secretaría, el 70% de delitos que son como por ejemplo los homicidios o las lesiones personales se originan en este tipo de comportamientos agresivos. Ya dentro de la clasificación de lo que son los comportamientos agresivos, según diferentes teorías como la teoría del comportamiento social que defiende Bandura, pues entonces los comportamientos agresivos se originan a partir de tres comportamientos. Uno pues es el instintivo, que es como la persona, eh, pues como todos los animales, pues heredan un cierto comportamiento para ejercer control y para ejercer dominio sobre sus pares. Está la teoría del comportamiento eh, impulsivo, ¿sí? Que lo llamamos conductual, en donde pues, la persona reacciona de una determinada forma a estímulos que se dan o por parte de algunos sentimientos, como la frustración. Y otro comportamiento agresivo surge pues, del aprendizaje social. Entonces, dentro del entorno social, dentro de lo que puede ver por televisión, de lo que interactúa con las personas de su familia o de su entorno social, pues aprenden una serie de comportamientos agresivos, como es el caso, por ejemplo, de, de las riñas o de las peleas que hay entre las barras de fútbol. Entonces, en este sentido, pues son comportamientos que se aprenden de otros grupos. Cuando pertenecen al grupo, pues generan odios con los otros y pues tratan de liberar esa violencia a través de la agresión física. ¿Listo? Bueno, una cosa que me parece importante de ahí, que resalta Bandura, es que las formulaciones que se describen mediante instigadores o con los objetivos de generar algo perjudicial, pues están limitados en explicación, en su poder de explicación. ¿Listo? Bueno, esto lo retomo más adelante cuando les hable
de las causas de los comportamientos agresivos. Bien, para ese trabajo entonces tenemos en cuenta tres fuentes de datos. Tenemos la base de datos de NUCE, que son los reportes que se hacen a la línea 123 de los diferentes incidentes que se presentan en la ciudad. Entonces las personas en tiempo real se reportan estos incidentes a la línea 123. Esto pues obviamente también puede tener un registro bajo en algunas partes de la ciudad, y también se pueden presentar repeticiones del mismo evento por parte de varios ciudadanos o del mismo ciudadano. Esta es la base de datos de la policía CIESCO, que se alimenta de las denuncias que se hacen cuando se presentan este tipo de situaciones, y la base de datos de comparendos de la policía también. Cuando ocurren estas situaciones, pues muchas veces se le imponen comparendos a las personas y se registran en esta base de datos. Bien, cada una de esas bases de datos pues tiene sus pros y sus contras. Tienen una parte de la información, o sea, de alguna forma censan el elemento que nosotros estamos tratando de modelar. Y entonces, para tomar una elección de cuál de los datos seguir, pues nosotros hemos inclinado por los datos de NUCE, debido a que pues hay una diferencia grande en la cantidad de reportes. Más o menos estamos hablando de un orden de magnitud en la cantidad de reportes, que se acerca, creemos, un poco más a lo que son los eventos que pasan realmente. A pesar de que podemos tener muchos falsos positivos y que seguramente también tenemos problemas de reportes en algunas partes de la ciudad, pues creemos que es más cercano a la realidad. Sin embargo, pues hay un trabajo que está adelantando alguien del grupo, que es Ana María, donde ella trata de mezclar estos tres conjuntos de datos para tener un mejor censado del fenómeno. Bien. Bueno, para dar un poco del estado del arte, entonces el trabajo de Wheeler y Stenbeck, bueno, pues mencionan que hay tres formas de dividir el tipo de técnicas que trabajan en la predicción de crímenes mediante este tipo de información, que son los mapas de puntos calientes, los procesos puntuales y los métodos basados en regresión. Entonces, los métodos basados en puntos calientes, pues asumen que los puntos calientes en el pasado pues van a ser los mismos puntos calientes en el futuro, y pues utilizan meramente la información espacial, el tipo de crimen y la línea de tiempo en la que ocurren estos crímenes sirven para generar diferentes mapas de puntos calientes, dependiendo pues de lo que uno quiera, donde uno se quiera concentrar. Entonces, haciendo diferentes particiones del espacio y del tiempo, pues uno realiza conteos, lo cual pues tiene un problema grande, y es que pues hay una sensibilidad grande a ese tipo de conteos. Cuando uno construye histogramas y hace pequeños desplazamientos o cambios de escala en los histogramas, pues la forma de estos pues cambia a veces bruscamente. Entonces, esto pues genera un problema de estabilidad en la predicción. Bien, por otro lado pues están los eventos espaciotemporales, o sea, los procesos puntuales espaciotemporales, en donde lo que buscamos ya no es hacer un conteo, sino es un modelo generativo en donde se trata de encontrar la tasa de cambio de la ocurrencia de los crímenes por medio de la estimación de una función de intensidad de la ocurrencia de estos crímenes. ¿Listo? Entonces, utilizamos un parámetro que es esa tasa de ocurrencia, y pues la aprendemos mediante los datos que nosotros tenemos. Bueno, esto ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces, Hawkes propone, bueno, en realidad Moller propone los procesos autoexcitatorios, en donde pues estos eventos entonces se teoriza que van a ser producidos por otros eventos. O sea, hay eventos que generan unos crímenes que generan otros crímenes descendientes de este. Y esto pues ayuda a entender mejor la dinámica
del crimen en la ciudad. Y también podría darnos información acerca de qué crímenes pueden producir otro tipo de crímenes en la ciudad. Esta es información muy valiosa para los tomadores de decisiones. Hay otra versión extendida del modelo en donde pues ya se tienen en cuenta los diferentes tipos de crimen y donde también se tienen en cuenta un conjunto de covariados. Entonces, ese es el modelo extendido. Bueno, otra de las ventajas de este método y que es que pues permiten entender bien la dinámica y que no tienen los otros problemas que presentaban los puntos calientes, y es que pues yo ya no tengo líos con el muestreo y con tener que discretizar las unidades espaciales y temporales. Y pues se aplica mucho en lo que son los homicidios y los robos, por ejemplo, en la parte de cuando hay problemas de retaliación. Entonces ahí hablamos de que un homicidio dispara otro tipo de homicidios. Por ejemplo, cuando hablamos de vandalismo, entonces cuando hay una manifestación y una persona comienza con el vandalismo, pues se van a producir muchos hechos de vandalismo a partir de este. O también los saqueos. Entonces los saqueos sobre las tiendas, cuando alguien comienza a hacer un saqueo, pues es uno de los que se reproduce. ¿Listo? El problema con este método es que en muchos casos, pues el supuesto de autoexcitación no es siempre verdadero. ¿Listo? Una tercera clase de métodos, pues son los métodos basados en regresión. Eh, Estos también necesitan hacer conteos en discretizaciones espaciotemporales, en donde pues también tenemos los mismos problemas que en los puntos calientes. Para eso pues entonces uno trata de hacer funciones de densidad y trabajar sobre datos de densidad más que con histogramas. Bueno, discretizar entonces en espacio y tiempo pues nos permite en una unidad espacial crear una serie de tiempo. Y pues esta serie de tiempo, pues existen muchos métodos de regresión para poder hacer la predicción. Estos métodos pues pueden utilizar también covariados como un estilo de regresión múltiple, y también se pueden utilizar regularizadores que le permiten a uno pues hacer estimaciones o tendencias más precisas con cosas como ElasticNet o como Lasso, optimizaciones de ese estilo. El problema con estos métodos, igual que con los métodos de puntos calientes, pues es el problema de la sensibilidad a la escala y al desplazamiento. Y estos también sufren de un problema grande con los outliers y con la configuración de los parámetros. Entonces también son muy sensibles a este tipo de situaciones. Bueno, entonces en general tenemos como tres enfoques diferentes para afrontar el problema de la predicción del crimen. En problemas que tienen en general los diferentes métodos es que en muchos de ellos pues se hacen asunciones y se ponen condiciones que generalmente no son verdaderas, pero pues en matemáticas y en estadística pues nos toca lidiar todo el tiempo con este tema. El otro problema es que los incidentes, el cesado de los incidentes es sesgado, pues en algunas partes de la ciudad, por ejemplo, se hacen más reportes que en otros, entonces pues tenemos un registro faltante de incidentes, y pues esa es la información que tenemos y pues nos toca trabajar con eso. El otro es que la representación no homogénea de los incidentes, o sea, que tenemos datos que son dispersos o que son escasos, pues hacen que muchas veces en celdas hayan conteos de cero, lo cual genera discontinuidades que afecta directamente la precisión de los modelos, o genera artefactos dentro de la predicción que muchas veces generan imprecisiones en la predicción. ¿Listo? Y hay otra cosa que no tenemos en cuenta cuando estamos trabajando con los modelos y que es muy importante, y es el conocimiento experto que manejan los profesionales de la Secretaría. Pues ellos llevan mucho tiempo trabajando y entendiendo la dinámica del crimen, y generalmente cuando se construyen estos modelos que trabajan directamente con los datos,
pues no están aprovechando el conocimiento experto y la experiencia que tienen los profesionales de la Secretaría. Para esto pues sería necesario combinar el poder de cómputo para poder hacer análisis de información y mostrarlas y unirlos con la capacidad de interpretación y de análisis que pueden tener los expertos humanos. Entonces, de este tipo de sistemas, pues siempre se obtiene un mejor resultado que los dos aparte. ¿Listo? Con respecto a los covariados, pues entonces uno puede decir que la mayoría de los delitos pues tienen un conjunto de covariados, el cual pues desconocemos cuál es el conjunto de todos estos covariados, y tampoco conocemos como el grado de ponderación de estos covariados para que se combinen y nos ayuden a mejorar nuestras predicciones. Entonces, covariados estáticos, que muchas veces los tenemos de esa forma, disponemos de algunos covariados estáticos, pues en ese momento donde se presentan, pues nos ayudan a entender la dinámica del fenómeno. Pueden darnos explicaciones acerca de por qué en algunas ciudades hay una mayor concentración, en algunas zonas hay una mayor concentración de incidentes. Si tenemos covariados que varían en el tiempo, pues tenemos una información valiosa que nos ayuda a mejorar la predicción del modelo. Sin embargo, pues la dinámica de los covariados pues ya está latente en los datos. Entonces, para predicción, pues necesitaríamos entonces covariados que varíen en el tiempo. Y pues estos covariados que varían en el tiempo, pues son generalmente obtenidos de otra entidad, son mantenidos por otra entidad y pues son difíciles de involucrar en el modelo precisamente por esta razón. Bueno, y pues también puede llegar a ser costoso en recursos poder mantener estos covariados. Bien, en el tema específico de las riñas, el tema de covariados, por ejemplo, que son muy importantes, tiene que ver pues, con el consumo de alcohol, con las zonas donde se expende o donde se consume el alcohol, por ejemplo, las zonas de bares y de discotecas, o también las dentro de los barrios cuando pues, hacen eventos como verbenas, como bazares, como campeonatos de algún deporte. Entonces hacen eventos culturales donde pues, se presenta una alta incidencia de crímenes. ¿Listo? Bien, en ese sentido, la teoría de la actividad rutinaria pues nos dice que el origen de estos incidentes tiene que ver más con características socioambientales. Entonces, que se den ciertas circunstancias y que converjan en ciertas circunstancias en una unidad espacial y temporal, aumentan la probabilidad de que se incrementen los incidentes. Por ejemplo, cuando ocurre una de estas situaciones donde la gente se reúne alrededor de un evento cultural, hay consumo de alcohol, como también sucede, por ejemplo, el Día de la Madre o el 24 o el 31 de diciembre, pues la gente consume mucho alcohol y pues hay poco control de la policía, o también porque hay mucha gente en la misma situación, pues se hace difícil controlar que se presente este tipo de incidentes. La teoría de la actividad rutinaria pues sugiere que hay tres componentes. Uno es el ritmo, que se refiere pues a la periodicidad con la que los eventos ocurren. El otro componente es el tiempo, que se refiere a la cantidad de incidentes que ocurren, o sea, a la concentración de incidentes. Y el timing, el cual pues se refiere a cómo se combinan estas diferentes circunstancias para que se dé la oportunidad de que ocurran los crímenes. ¿Listo? Bien, entonces en este sentido, pues vamos a proponer un método basado en series de tiempo
para atacar el problema de la predicción de las riñas en la ciudad de Bogotá. La idea pues entonces es tener pues la serie de tiempo en algún lugar espacial de los reportes que se tienen de comportamientos agresivos. La serie de tiempo, como la ven acá, pues entonces la podemos descomponer en tendencia. Entonces aquí ya podemos agregar el tema de la tendencia, el tema de la estacionalidad, y estos dos componentes junto con el residuo pues me generan la señal original. La idea es que el componente del residuo sea ruido blanco y que pues por medio de una correcta parámetro de estacionalidad pues se pueda determinar ese componente y poder luego con esos dos, con la tendencia y con la estacionalidad, generar predicciones correctas. ¿Listo? Bien, este modelo de series de tiempo pues está bien alineado con la teoría de la actividad rutinaria. Mediante el componente estacional podríamos caracterizar lo que es el ritmo. Mediante el componente de tendencia podríamos caracterizar el tempo, y pues el otro pues no tenemos la manera de cómo poderlo caracterizar. Sin embargo, sí podríamos aprender algunas características acerca del otro componente que es el time. ¿Listo? Bien, sin embargo, pues el uso de series de tiempo pues tiene sus problemas. Si no, pues sería pues porque las series de tiempo no es el método más popular, pues bueno, tienen ciertos problemas como la discretización del espacio. Pues ya habíamos hablado que discretizar el espacio pues hace que tengamos que definir unidades espaciales y temporales en las cuales pues tenemos que hacer un conteo, bien sea el conteo directamente de los eventos o ponderándolos con alguna función de kernel, lo cual genera pues algunos problemas de inestabilidad. Y también unos problemas de discontinuidad cuando las celdas escogidas pues no tienen eventos. La configuración de parámetros, ya habíamos hablado que hay cierta sensibilidad a la configuración de parámetros, como por ejemplo pues el ancho de banda. Tampoco es clara cuál debería ser la selección de tiempo apropiada para hacer una determinada predicción. Digamos, esto se tiene que aprender directamente de los datos. Y el otro problema grande que tienen las series de tiempo pues es el problema de los outliers. Entonces los datos atípicos pues nos van a generar alta sensibilidad en el proceso de predicción. Y cuando nosotros estamos calculando la serie de tiempo, por ejemplo, para corto plazo, pues la selección de los datos también es una elección que se debe realizar. Por ejemplo, si yo quiero realizar la predicción para mañana viernes, entonces, ¿qué serie de datos debería utilizar? ¿Debería utilizar la de todos los días hasta el viernes? ¿O podría utilizar una serie que sea solamente de los viernes? O si yo voy a predecir, por ejemplo, los viernes en la noche, entonces solamente debería tener en cuenta los datos del viernes en la noche. Entonces, alrededor de una determinada predicción, pues se pueden crear diferentes series de tiempo, y esa selección de la serie de tiempo pues también resulta como un problema o como un desafío dentro de este tipo de modelamiento. Bueno, entonces, conscientes de los beneficios y de los problemas que trae este método, entonces proponemos un enfoque basado en Visual Analytics. La idea es que para poder, digamos, de alguna forma capturar el conocimiento del usuario experto y poder enfrentar cada uno de los problemas que mencionamos que tiene las series de tiempo, pues una forma es utilizar un modelo basado en Visual Analytics con orientación y con guianza. ¿Listo? En este sistema, pues entonces el usuario experto, que es el que finalmente maneja el sistema y el que toma las decisiones,
va a poder realizar una configuración interactiva de los parámetros. Va a poder hacer una selección de series de tiempo de largo, corto y mediano plazo. Vamos a generar múltiples series de tiempo y vamos a generar un método de guianza para poder revisar los resultados y poder generar una combinación de estos resultados para la predicción final. Va a haber también una etapa en donde el usuario pueda hacer una exploración de esas series de tiempo, pues con elementos de interfaz que le permitan a él interactuar con esas series de tiempo, poder, por ejemplo, realizar anotaciones de los eventos que sean marcados como datos atípicos. Por ejemplo, en una determinada fecha resulta un pico extraño dentro de una serie de datos. Entonces el usuario va a tener la oportunidad de mirar qué fue lo que sucedió en esa fecha y poder hacer una anotación de ese evento típico. Esto pues nos va a permitir a nosotros decidir, o sea, que con la ayuda del usuario, si ese valor atípico se va a tener en cuenta dentro del proceso de predicción o no se tiene en cuenta. Eso también pues depende de la experticia y de la experiencia del usuario. ¿Listo? Van a haber cosas que el sistema aprende a partir de la interacción y a partir de la configuración de los parámetros que hace el experto, pues se va a ir consignando toda esta información para poder también que el sistema cierre ciertas brechas de conocimiento y tome decisiones más adelante, permitiéndole pues mejorar la experiencia del usuario sobre el manejo del sistema y poder aprender de las decisiones que ha tomado para ayudarle o para brindarle asistencia en el futuro al usuario experto. También vamos a tener asistencia en la parte de la evaluación del desempeño. Entonces, bueno, esa es una de las tareas que también voy a explicar ahorita más adelante. Y finalmente, una gran ventaja que tiene este tipo de enfoques donde se involucra al usuario experto dentro del proceso es que hay una alta confianza en los resultados que salen del modelo y una alta interpretabilidad del mismo. Pues de hecho, de por sí ya las series de tiempo pues son un modelo sencillo, un modelo que muestra la dinámica en una unidad espacial y que le permite pues al experto poder encontrar otras dinámicas o poder relacionar diferentes eventos con lo que está viendo en las series de tiempo. Eso es muy importante porque pues ahí va a haber insights, va a haber conocimiento útil para el tomador de decisiones, aparte de lo que le está mostrando, aparte de la predicción que va a generar el modelo, pues para que tome decisiones con mayor información. ¿Listo? Bien, entonces el enfoque que nosotros estamos proponiendo parte de como un dashboard en donde el usuario pues entonces va a poder interactuar con las diferentes herramientas que se presentan en este dashboard y donde pues todo estaría conectado entre sí. Entonces en una primera parte el proceso de orientación que nosotros vamos a definir va a tener unas tareas específicas que le van a ayudar al usuario a cumplir el objetivo de hacer una correcta predicción. Entonces, bueno, ya definiendo cada una de las tareas, entonces lo primero pues es seleccionar el perfil del usuario. Pues voy a revisar cada una de las tareas y luego voy sobre cada una. Entonces, una de las primeras tareas es seleccionar el perfil apropiado del usuario. Bueno, entonces, en este caso, pues el sistema se está desarrollando pensando en un usuario experto que manejaría el sistema por parte de la Secretaría. Entonces, lo que es el proceso de guianza y el proceso de orientación en el sistema se hace con base pues, en un perfilamiento del usuario. Y solamente para este tipo de usuarios estaría funcionando inicialmente el sistema. La tarea número 1 es asistencia en la selección del punto de predicción. Entonces, para eso tenemos... ¿me están escuchando ahí? Como Sí. se me bloqueó la presentación, ¿la están viendo?
Sí, ahí la estamos viendo. No, se me bloqueó un momento. Uy, ya se recuperó. Sí. Bueno, lo primero es la asistencia con la parte del punto central que se va a escoger. Entonces, para esto pues tenemos aquí un mapa que podemos ver un poco más grande acá. Al 4. Ok, aquí lo tengo. Sí, este es. Entonces aquí tenemos un mapa pues donde nosotros le vamos a presentar los puntos calientes. Bueno, puede que el usuario experto simplemente sepa a qué punto, cuál es el punto de la ciudad que quiere estudiar o sobre el cual quiere predecir. Entonces, pues se le presenta un mapa donde podemos resaltar pues los puntos calientes, esto como información de existencia, o también le podemos decir que es otro de los trabajos que adelantamos en el grupo. Por ejemplo, tenemos por localidades los índices de predictibilidad, de contingencia y de constancia, que es un trabajo que adelantó Ana María. Entonces aquí también por localidad podríamos estar interesados en alguna de estas cosas. Entonces esto es asistencia que se le presenta al usuario. Entonces aquí tenemos Keep Map, yo me puedo acercar a mi punto de interés y poder tener toda la información geográfica que se necesita para poder escoger el punto exactamente pues como uno quiere. ¿Listo? Bien, entonces alrededor de ese punto, pues entonces nosotros, no me cambia a la presentación. Sí, sí, listo. Entonces también escojo un radio y también puedo escoger, tengo asistencia para la escogencia de lo que es la ventana de tiempo de predicción y la ventana de tiempo de las muestras que se van a incluir para aprender y generar la predicción. ¿Listo? Entonces se presentan aquí cada una de las series de tiempo. Las series de tiempo son interactivas. Yo también puedo escoger aquí el periodo de tiempo que quiero y pues en ese periodo de tiempo que yo estoy utilizando para hacer la predicción, pues entonces dinámicamente pues se van calculando todos los estadísticos que se requieren para mirar qué tan buena es la predicción, acompañado pues de un calendario que nos resalta cuáles son las muestras que se están utilizando para hacer la predicción y pues con un mapa de color que indica pues cuáles son los valores para cada uno de los días. ¿Listo? Bien, entonces ya vimos lo del uso del profile, también vimos cómo se escoge el punto. Bueno, aquí vamos a tener botones para, no es lo mismo series de tiempo para largo plazo, donde pues largo plazo estamos hablando de series mensuales como la que les estaba presentando arriba. Tenemos series de tiempo de mediano plazo, en donde pues ya podemos hacer para un mes o para varias semanas hacer una predicción. Entonces ahí puedo generar series de tiempo, por ejemplo aquí que estamos mostrando series de tiempo diarias, series de tiempo diarias pero con día de la semana. Entonces la serie de los martes, de los miércoles, de los jueves, de los viernes. Aquí tenemos la de día a día y de semana. ¿Listo? Y pues en cada una pues va a generar una diferente predicción con sus respectivas medidas de desempeño. ¿Listo? Bueno, todo esto pues como les digo es interactivo. En este es el momento en el que el usuario puede realizar una exploración de los datos, lo cual le va a dar un mejor entendimiento de la dinámica del fenómeno en ese punto y pues donde puede encontrar varios insights que sean útiles para la toma de decisiones. ¿Listo? La tarea número 3 pues es esta que estaba hablando, que es la exploración. En esa exploración pues entonces él cuando interactúa pues va a tener algunas de las medidas que el modelo está utilizando. Entonces para hacer la predicción el sistema pues
va calculando unas medidas de desempeño que están relacionadas con el análisis de varianza y con el error medio cuadrático. Entonces, para poder encontrar estas medidas, entonces vamos a utilizar unos datos de prueba y unos datos de entrenamiento y unos de prueba. Al final, pues si necesitamos hacer ajuste de parámetros, como por ejemplo el ancho de banda o por ejemplo saber cuál de las series puede llegar a tener un mejor desempeño, podríamos hacer otro conjunto de datos para hacer cross validation de ajuste de parámetros y hacerlas ya generar las pruebas y mirar cuáles son los parámetros que nos dan un mejor desempeño. ¿Listo? Y las medidas que pues vamos a tomar son las del análisis de varianza. Bien, la tarea número 4 pues es una de las más importantes que ofrece y es para atacar el problema de los datos atípicos. Entonces, dentro de la serie de tiempo o dentro de las diferentes series de tiempo, puede que, por ejemplo, dentro de la serie de tiempo diaria, yo no encuentre los valores atípicos de manera muy clara, pero si estoy generando una serie de los martes y hubo un martes que ocurrió un evento atípico, pues voy a poder ver esa diferencia con mayor claridad. Voy a poder calcular estadísticos que me permitan determinar ese dato atípico con mayor claridad. Y la idea es que el usuario pueda marcar ese evento y etiquetarlo. Entonces, en ese etiquetamiento, pues puede definir qué tipo de evento es y marcar en el calendario de ese evento, pues cuántos días realmente afecta. Si estamos hablando de una manifestación que se produjo varios días o un paro nacional o alguna situación de orden público que se presente, entonces poder determinar cuál es el dominio temporal de ese evento y etiquetarlo. Esto ya pues haría parte se convertiría en algo de base de conocimiento del sistema para más adelante utilizarlo en la predicción o utilizarlo en el entrenamiento ya con otras regiones. Pueden haber eventos como por ejemplo partidos de fútbol que no solamente tienen incidencia alrededor del estadio, sino también en otras localidades donde los hinchas se reúnen a ver el partido y donde terminan generando incidentes de agresión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en otros puntos también se podrían considerar esas marcas que se hacen en esos lugares. ¿Listo? Una siguiente tarea pues es la selección interactiva de los parámetros, como por ejemplo el ancho de banda. El ancho de banda pues está muy relacionado con el radio de acción que se genera sobre el área. Entonces la persona, el experto, dependiendo pues su conocimiento del área y de la dinámica que ocurre pues en ese mismo sitio, pues puede ir seleccionando un ancho de banda más apropiado para tener en cuenta. Entonces los parámetros de ese ancho de banda pues van a influir sobre las funciones de kernel que va a utilizar la serie de tiempo para mejorar la predicción. ¿Listo? Y pues estos anchos de banda y estas configuraciones que va haciendo el usuario pues también van a ser aprendidas dentro del sistema. Bueno, se me había olvidado mencionar que pues todo esto hace parte de una metodología que se llama metodología de orientación y guianza, propuesta por CENEA recientemente, y que pues nos permite hacer que un sistema de Visual Analytics y, e interactivo con el usuario que permita capturar ese conocimiento del usuario y cerrar las brechas de conocimiento que se pueden presentar por parte del sistema o por parte del usuario. Generalmente las brechas de conocimiento que se presentan por parte del usuario pues tienen que ver con falta de conocimiento de las técnicas, que de pronto este no es el caso, falta de conocimiento de los parámetros de las diferentes funciones, que ese puede ser el caso y que se le puede presentar asistencia. Del sistema pues podemos tener varias brechas de conocimiento porque pues no sabemos cómo manejar los outliers, no sabemos cómo manejar la combinación de las diferentes series de tiempo y no sabemos configurar algunos parámetros. Entonces se puede ir aprendiendo del usuario experto este tipo de técnicas. ¿Listo?
Y finalmente, entonces, como punto 6 tenemos la combinación de las diferentes series de tiempo para generar la predicción final. Entonces, para cada una de las series y sus predicciones, pues vamos a manejar una serie de pesos en los cuales pues también el usuario tiene participación mediante su conocimiento y mediante lo que vea en la serie de tiempo. Entonces, a partir de su análisis experto, pues también puede ayudar a generar una combinación de las diferentes series para producir la predicción final. ¿Listo? Y después de esto, pues entonces a partir de varios puntos de la ciudad en diferentes puntos de grilla, nosotros podríamos generar también un mapa de puntos calientes alrededor de toda la ciudad y poder entonces poder determinar zonas de cobertura y zonas de acción para que pues, el profesional de la Secretaría pues pueda tomar decisiones acerca de la restricción de recursos que tiene. Y bueno, listo, eso era lo que les tenía para hoy. ¿Preguntas? Muchas gracias por su atención. Jorge, muchísimas gracias. Yo tengo una inquietud, una pregunta, si puedo. Sí, claro. Y bueno, esto puede ser un poquito más extraña, pero oyéndolo hablar me acordé de un trabajo que hicimos en Cuantil con el Ministerio TIC hace como un poco más de 2 años de pronto, en donde analizábamos, pues era una especie de agresiones, pero se llamaba el uso del lenguaje tóxico en las interacciones que había en redes sociales. Pues era bastante específico, claro. Pero me suena que ese tipo de interacciones pues cabría dentro de lo que es la dinámica de agresiones que entiendo está estudiando usted. Entonces, la pregunta, no sé cómo formularla, pero lo que se plantea aquí desde un punto de vista que obviamente está en un espacio físico y donde la dimensión del espacio pues es vital para hacer este análisis, podría trasladarse de alguna forma al espacio digital, donde ese espacio como tal, pues no sabría cómo plantearlo, pero pues tampoco es que no exista ese espacio. ¿Han pensado en esta extensión hacia el mundo digital y hacia la interacción que puede haber en redes sociales? Bueno, en el planteamiento de este modelo, hasta lo que se tiene, pues no se, bueno, en el momento no se tiene considerado covariados, a pesar de pues, que la serie de tiempo, si tenemos esa información de covariados en un determinado punto, como podría ser el tema de las redes sociales y tener alguna medida del uso de ese lenguaje o poder detectar agresiones directas en las redes sociales que podría llegar a tener una relación obviamente con la incidencia de los crímenes, pues se puede tener en la serie de tiempo mediante, sobre todo en el componente que es el componente de tendencia. Nosotros podemos hacer una regresión multilineal o una regresión multivariada, donde pues, podemos considerar los diferentes covariados y tendríamos que tratar de modelar ese tipo de agresiones como un covariado más. Ok, gracias. Y una continuación, de pronto es una pregunta afín, pero en lo que usted estaba mostrando de los outliers, llega el usuario y lo marca manualmente. Entonces dice, aquí hubo una marcha y entonces, pues, no sé, se generaron unas riñas ahí, pues, porque había una marcha y la razón, pues, está justificada ahí. Desde un punto de vista predictivo, no lo vi, o de pronto se me pasó, pero no vi que pues cuando hay un evento planeado o cuando hay, bueno, hoy en día hay pocos, pero cuando hay un evento planeado o algo que podría ser sugestivo de presencia de riñas, dentro de lo que es la predicción se podría incorporar esta información, pues que de antemano se sabe que puede aumentar la probabilidad. Esto, una vez más, no sé si se me pasó, pero si no lo tiene incorporado, es como un plan de trabajo futuro incorporar este tipo de información dentro de modelos predictivos.
Ok, bueno, de lo que yo estaba hablando, pues sí, la idea es hacer una base de conocimiento con el etiquetado que pueda llegar a ser el experto. De hecho, incluso se podría tener una persona que vaya haciendo un análisis de todos los diferentes outliers que se presentaron y que de alguna manera pudiera asociarle algún evento, porque pues partimos de la hipótesis que ese tipo de eventos son los que nos incrementan a nosotros eh, el aumento de los crímenes en un determinado punto del tiempo. Entonces, esta base de conocimiento pues se utilizaría en la predicción. Entonces, si yo en el periodo de predicción sé que se tiene planeada una marcha o sé que se tiene planeado un partido, un concierto o alguna cosa, pues yo puedo marcar también dentro del sistema, puedo estar marcando que en el tiempo va a ocurrir uno de esos eventos. Entonces, con una serie de tiempo de esos eventos que están ocurriendo, pues yo puedo estimar cuál cuál podría ser el incremento de los incidentes para esa fecha en un determinado punto de la ciudad. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Hazme un favor, quiero preguntar, ¿qué paquete emplearon para hacer estas series de tiempo? Segundo, quería preguntar dónde obtuvieron los datos georreferenciados. Y tercero, quería preguntar los índices de constancia, contingencia y predictibilidad, si me los puede explicar un poco más. Gracias. Ok, bien. La primera pregunta de los datos. Bueno, la primera pregunta era con respecto a qué librerías estoy usando y qué estoy utilizando de código. Bien, estamos utilizando análisis de serie de tiempo, pues algunos de los métodos que estamos implementando pues son propios. Por ejemplo, para la tendencia estamos utilizando una regresión polinomial por trozos. Esta regresión polinomial por trozos entonces tiene la condición de que al final de un periodo y al comienzo del siguiente periodo, pues los puntos coincidan y tengan la misma derivada, ¿sí? Y en la parte del componente estacional, pues estamos utilizando series de Fourier, en donde pues nosotros podríamos probar diferentes periodos de tiempo para generar el análisis de frecuencia. Y pues todo esto está montado con Linux, con Python, y estamos utilizando la librería Plotly para los gráficos interactivos. Entonces, en algunos casos, pues nos toca pues abrir el código de Plotly y hacerle alguna configuración adicional que no tiene por defecto. Bueno, con respecto a los datos de NUCE pues ya vienen georreferenciados. El equipo pues hizo un trabajo de limpieza de datos donde pues también tratamos de que los datos de un determinado ventana de espacio y tiempo pues no se repitan. Entonces tenemos eventos únicos en una ventana de espacio y tiempo. Y pues los datos de NUCE ya venían todos, que nos proporcionaron, ya venían todos georreferenciados. ¿Cuál es la otra pregunta? Se me olvida. Ah, ay, Dios, ¿dónde está? Ay, no, ¿dónde está? ¿Sí? No te escucho. Ya no la veo conectada, Jorge. Diría que era Claudia la que estaba preguntando, porque ya no la veo entre los participantes. Ok, se me olvidó. Si alguien me recuerda la pregunta que me hacía falta responder. Ella escribió en el chat, pero creo que pues respondiste a sus preguntas, que era cuáles son los estadísticos y parámetros que usan, si utilizan datos puntuales o agregados y de dónde obtuvieron los datos georreferenciados.
Ok, vale, listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Jorge, y gracias a todos por asistir también. Muy interesante. Bien, Bueno, muchas con gracias. mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Chao, que estén bien.